Hoy es martes 13 de abril del año 2021. Esta es la clase de física 482, termodinámica y mecánica estadística 2, que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. El día de hoy, entonces, vamos a continuar con nuestro estudio de los gases cuánticos y vamos a ver propiedades termodinámicas de gases cuánticos, de gases ideales cuánticos. Acuérdense que estamos estudiando sistemas no interactivos, o sea, son gases ideales los que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, a esto se lo voy a dejar de tarea yo, ¿verdad? Aquí en la tarea 4, les voy a agregar esto, y es que utilizando las funciones, las expresiones anteriores para el logaritmo y las relaciones generales termodinámicas para la gran función de partición, prueben ustedes que PB entre KT es igual a menos la suma sobre I del logaritmo natural de 1 menos B, E a la beta mu menos EI, y la suma sobre I del logaritmo natural de 1 más E a la beta mu menos EI para las estadísticas de Bose-Einstein y Fermi-Dirac respectivamente, que n es la suma sobre I de lambda E a la menos beta I entre 1 menos lambda E a la menos beta I para Bose-Einstein, que n es la suma sobre I de lambda E a la menos beta I 1 más lambda E a la menos beta I para Fermi-Dirac, donde el parámetro lambda es E a la beta mu, y finalmente que U es la suma sobre I de EI, E a la beta EI menos mu más menos 1, siempre respetando el signo más para fermiones y menos para bosones. Esas expresiones de logaritmo ustedes ya las conocían, las habíamos encontrado en una clase anterior. Bueno, están aquí, ¿verdad? Estaban en otra clase escritas explícitamente, pero aquí las utilicé. Bueno, ustedes las recuerdan, son las que escribí la anterior clase, no la de ayer, sino que la anterior, para el logaritmo natural de las funciones xi de las funciones xi mayúscula de partición, ¿verdad? O sea, estos logaritmos de t de xi que ya teníamos antes. Entonces, que prueben utilizando esas expresiones, estas tres que tengo acá. Eso va en la tarea 4, ustedes ya lo vieron en la tarea 4. Bien, ahora viene un problema, el problema no está resuelto, ¿verdad? Porque ahora yo tengo, aquí comienza el asunto. Aquí comenzamos a modelar, a resolver el problema. Ahorita solamente hemos hecho la estadística, no hemos hecho la dinámica, no hemos hecho la mecánica cuántica. O sea, no hemos hecho el análisis de cómo es la evolución temporal de los sistemas, cómo se resuelve la parte cuántica, la parte clásica, la parte dinámica de los sistemas. Es decir, necesitamos determinar estos niveles de energía EI de alguna manera para poder avanzar en la solución de nuestros problemas. Para esto, pues, lo normal es ir haciendo hipótesis, ¿verdad? Poco a poco, ir haciendo nuestro modelo, comenzando con un modelo muy sencillo y poco a poco el modelo irlo mejorando, ¿verdad? Esa es la forma como se hace la física. Uno comienza con un modelo sencillo y lo va poco a poco mejorando, volviendo más complicado para ir explicando situaciones cada vez más reales, siempre tomando la precaución de que si ustedes toman los límites, cuando su modelo tiende a valores normales, les da lo que ustedes esperan, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar aquí lo que se llama la hipótesis del espectro denso como una primera aproximación. Le vamos a llamar a esa hipótesis del espectro denso HED, por las siglas HDED.
Eso lo vamos a usar ¿para qué? Bueno, esa hipótesis del espectro denso lo vamos a usar para valorar los niveles de energía. Bueno, vamos a utilizar un modelo. El modelo más simple es que el gas ideal está compuesto por n partículas indistinguibles y confinadas en un volumen B, que supondremos que es un cubo del lado L. Cuánticamente esto es una caja de potencial infinita, o sea, con barreras infinitas. Solo que no es unidimensional, sino que es tridimensional. Nosotros ya sabemos cuáles son los niveles de energía para una caja cuántica en 3 dimensiones. Los niveles de energía, este problema ustedes lo resolvieron en física moderna y en mecánica cuántica. Los niveles de energía son h cuadrado entre 8ml cuadrado, nx al cuadrado más ny cuadrado más nz cuadrado. Normalmente uno en una primera aproximación, cuando comienza a estudiar física moderna, lo que estudia son la caja unidimensional. Entonces únicamente les aparece aquí el n cuadrado como el número cuántico. Pero cuando tenemos la caja en 3 dimensiones, entonces aparece acá los 3 términos, nx al cuadrado, más ny al cuadrado, más nz al cuadrado, ¿verdad? En 3 dimensiones, para completar el modelo. Nx, ny y nz pueden ser C1, 2 y 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Entonces voy a tener aquí yo todos los estados que corresponden a las posibles combinaciones de nx, ny y nz, ¿verdad? Según el número de partículas que tenga. O sea que los niveles de energía van a estar cuantizados en términos de los números cuánticos ny, nz y nx. Por lo tanto, las expresiones que aparecen para la presión, para el número de partículas y para la energía interna se convierten en 3 sumatorias. Porque en lugar de tener una sola sumatoria, voy a tener 3 sumatorias. Una sobre nx, una sobre ny y una sobre nz. O sea que, por ejemplo, el caso de PV entre KT sería esta expresión que tenemos acá. Miren que en lugar de tener n cuadrado acá, porque este es I, tengo una sumatoria sobre los 3 valores de n, nx, ny y nz. Aquí tengo, en lugar de tener solo n cuadrado, tengo nx, ny y nz. Estos serían los GI, ¿verdad? Estas cantidades que están acá. Igualmente, para el número de partículas, e igualmente para la energía interna U o E, ¿verdad? Este paréntesis está aquí dentro de la exponencial, ¿verdad? No está multiplicando, sino que está dentro de la exponencial, por razones de, o sea, si vamos a ser más claros, la exponencial abarca el beta y abarca el paréntesis. Entonces, lo único que hemos hecho con lo anterior es ahora entonces utilizar el modelo para escribir los niveles de energía. Es lo único que hemos hecho, ¿eh? Utilizar el modelo para escribir los niveles de energía. Y es lógico, ¿eh? Está bien modelado. Se supone que tengo un gas ideal en un recipiente. Ese gas ideal puede ser de fermiones o de bosones o de partículas de moléculas, ¿verdad? Que obedecen una estadística, la de Maxwell-Boltzmann, etcétera. Es decir, y ese es el modelo adecuado, como ya vimos eso para las partículas de Maxwell-Boltzmann, ¿verdad? Para las clásicas. Entonces, tenemos que evaluar entonces ahora nosotros estas expresiones que están acá, utilizando la hipótesis de espectro denso, HED. Todavía no hemos utilizado la hipótesis. Entonces, si el volumen es muy grande y el número de partículas es muy grande, el espaciamiento entre los niveles disminuye. O sea, estamos muy cerca de la región clásica. Acuérdense que cerca de la región clásica los niveles se van pegando, los niveles de la banda de energía se van pegando en el caso este del modelo de la caja cuadrada. Y el espectro es prácticamente continuo, ¿verdad? Entonces, una ilustración en 2 dimensiones sería, por ejemplo, poner nx y ny en el plano cartesiano y escribir los puntos como que si fueran posibles combinaciones de nx y ny.
Una tercera combinación sería en el tercer eje, que sería NZ. O sea que se formarían esferas. La cantidad L minúscula, no confundirla con la L, que es la dimensión de la caja, sería acá más o menos sería la separación que hay entre dos estados cuánticos, ¿verdad? Esta sería la separación entre los estados cuánticos. Cada uno de estos es un estado cuántico, cada punto. Entonces, si los estados cuánticos están muy juntitos, se puede ver que esto es casi un continuo, y en eso va a consistir precisamente la aproximación del espectro, de la hipótesis del espectro denso, ¿verdad? Prácticamente va a consistir en eso. Entonces, por ejemplo, a medida que R aumenta, pues tengo más estados cuánticos contemplados, ¿verdad? A medida que R aumenta. Nosotros podemos escribir nx al cuadrado más dny cuadrado más nz cuadrado igual a 8ml cuadrado e i cuadrado sobre h cuadrado. ¿Verdad? Esta es una ecuación, la ecuación de una esfera de radio R en el espacio de estados. O sea, donde R cuadrado sería entonces 8ml cuadrado e i dentro de h cuadrado. Esta L que está acá sí es la dimensionalidad de la caja, o sea, es el lado de la caja. Es el lado de la caja, ¿verdad? Ok, entonces... Bien. Entonces, vamos acá a... continuar. Esta es una esfera, ya dijimos, de radio R, ¿verdad? Donde R cuadrado es 8ml cuadrado e I dentro de H cuadrado. Ya les dije anteriormente, ¿verdad? Que R aumenta con el lado de la caja cúbica L. Conforme R aumenta, la cantidad de estados encerrados en esta esfera son muchos. Si R, o sea, si estamos tomando un radio mucho más grande que L, o sea, que la separación, que el gap, la separación entre dos niveles, cosa que ya es plausible, como les digo yo, ¿verdad? Cuando tengo muchas partículas, entonces prácticamente podemos pasar a una distribución continua y contabilizar los estados mediante una función de densidad continua WE. En lugar de utilizar una suma, contabilizar los estados con una densidad de puntos. Así como cuando se pasa en masa, de sumar puntos, de sumar masas a integrar con una densidad, así como se pasa en carga, en vez de sumar cargas, a integrar con una densidad. Es lo mismo. Entonces hoy vamos a contar puntos, pero con una densidad que es una función continua, cosa que la podemos asumir si estamos en la hipótesis del espectro denso, ¿verdad? Para hacer esto procedemos así. Número 1. Calculamos el número de estados cuánticos con energía E menor que EI. Y eso le vamos a llamar phi de E. Para esto contamos el número de puntos dentro del volumen de un octante de radio R. O sea, como los puntos están tan juntitos, prácticamente el número de estados se convierte en el número de puntos. O sea, en aquella figura que teníamos acá, si los puntos están muy juntitos, en esta figura prácticamente el número de puntos se convierte en el volumen de la esfera. Prácticamente se convierte en el volumen de la esfera. Entonces,
O sea que para R grande podemos considerar que el volumen es el número de puntos. Entonces, ese número de puntos, phi de E, pues va a ser un octavo, porque es un octante por 4/3 de pi R cubo. Y entonces ese número de puntos, sustituimos el valor de R cubo, ¿verdad? R, mejor dicho, R es 8ml cuadrado entre h cuadrado E a la 1/2. Acuérdense que ahora ya estamos utilizando E en lugar de EI, ¿verdad? Estamos con variable continua. Y entonces esto queda a la 3/2 porque es el radio al cubo. Entonces el número de puntos va a ser, saco la H para afuera, el número de puntos va a ser, como aquí tengo L al cubo es el volumen de la caja, L cubo. El 4 se cancela y deja un 2 aquí arriba. Deja aquí perdón, el 4 se cancela y deja un 2 abajo, 2 por 3, 6. El h cuadrado a la 3/2 queda h cubo y queda solo 8me a la 3/2 aquí adentro. Y entonces ese sería el número de puntos, porque es el volumen, ¿de acuerdo? De ese espacio. Entonces el número de estados, ¿cómo lo podemos calcular? El número de estados entonces va a ser, acuérdense que estos son número de puntos, ¿verdad? O sea, el número de estados por unidad de energía. Entonces va a ser el número de puntos, que es el número de estados entre la energía. Pero aquí lo hacemos con una aproximación, ¿verdad? Calculando la variación. Como es entre E y E más DDE, entonces va a ser el número que hay en un casquete. Entonces el número que hay en un casquete es el volumen de la esfera interna, externa menos el volumen de la esfera interna, ¿verdad? Entonces eso sería la diferencia, que sería el número de puntos que habría en un casquete delta de E. Si divido entre delta de E, entonces ¿qué tengo? Tengo número de puntos por unidad de energía, que es lo que nosotros queremos, WE. Número de puntos por unidad de energía para hablar de una densidad de puntos. Entonces, esta expresión la puedo hacer mediante un desarrollo en serie de Taylor, de phi de E, y entonces ese desarrollo en serie de Taylor sería esta expresión que está aquí. Phi en E más delta de E sería phi en E más la derivada de phi en DE, valorada en E por delta de E más la segunda derivada. Y si me quedo pues a primer orden, porque delta de E entre E es mucho menor que 1, estoy tomando un casquete delgado, entonces nos quedamos a primer orden y entonces phi en E más delta de E solo va a ser phi de E más el término de la primera derivada. Y si lo sustituimos, entonces vamos a llegar a que la expresión para omega de E va a ser que omega de E es la derivada de phi de E en DDE. Igual que con nosotros teníamos las densidades, ¿verdad? Entonces el número de puntos, el número de estados por unidad de energía va a ser D de phi E de DE, donde phi de E es el número de puntos. O sea, el número de estados cuánticos que hay. La función. Ya es una función phi de E. Por lo tanto, omega de E, ¿qué va a ser? Bueno, ya teníamos phi de E calculado aquí antes. Phi de E era esta expresión que está aquí. Si ustedes toman aquí la derivada de esto respecto de E, entonces van a tener que omega de E es 2pi B entre H cubo por 2m a la 3/2 E a la 1/2. ¿Verdad? Entonces ya tenemos la densidad de estados por unidad de energía WE. ¿Verdad? Y entonces nosotros transformamos, ahora tenemos que transformar las sumas a integrales para poder hacer los cálculos.
Entonces, si yo estoy sumando un argumento acá sobre valores discretos, eso se va a volver a un integral de 0 a infinito del argumento, que es una función de la energía por la densidad por DDE. ¿Verdad? ¿Qué tenía antes? Sumaba masas, sumaba cargas. Ahora, ¿qué tengo? O sea, o tenía aquí funciones. Entonces, ¿qué hacía yo ahora? Tengo las funciones y tengo la densidad acá, ¿verdad? Y en vez de sumar, integro. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Para que podamos continuar. ¿Esa integral que dice es triple o...? No, es sencilla porque esa integral ya lleva, acuérdense que DE ya relaciona NX, NY y NZ de una sola vez. Ok. ¿Verdad? Porque cuando hicimos la energía llevaba los términos NX cuadrado más NY cuadrado más NZ cuadrado ya incluidos de una sola vez. Entonces, el diferencial de energía ya lleva todo incluido, ¿verdad? Entonces es una integral sencilla nada más. Porque en vez de ser función de NX, NY y NZ, ahora es función de E nada más, de una variable. Se va a integrar solamente sobre los rangos de energía. ¿De acuerdo? Ok. Sí. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de obtener expresiones integrales para las variables termodinámicas antes vistas. Se hace un cambio de variables, x al cuadrado igual a beta e. Y entonces con ese cambio de variables ustedes van a tener para aquellos valores que habíamos encontrado al comienzo, para las cantidades termodinámicas, PV entre KT igual a esa expresión que está ahí, miren. Siempre el más es para fermiones y el menos para bosones. Para el número de partículas por unidad de volumen N entre B, esta integral que está aquí. Y para la energía, esta que está acá. Entonces, ustedes van a... Esas expresiones son generales. ¿Ok? Son generales en el sentido de que, para cualquier valor del parámetro lambda, ustedes van a hacerlo en la tarea. Yo se los dejé en la tarea 4. Jorge les va a ayudar ahí porque estas integrales se pueden resolver numéricamente a través de unas funciones especiales. L sub I, que el programa Wolfram se las va a dar. Y ustedes van a escribirlas en términos de esas funciones especiales. Y lo que les voy a pedir a la tarea es que ustedes tomen el límite en el cual, por lo menos lo van a hacer para valores absolutos de lambda menor que 1. Por lo menos en ese límite lo van a hacer. Porque quiero que comparen esto con el valor clásico. Quiero ver si estas expresiones reproducen el valor clásico, que correspondería a tomar solo un término. Esas integrales que ustedes van a hacer son unas integrales que son una serie de potencias. Entonces, en una serie de potencias ustedes solamente se van a quedar con el primer término y van a probar que en ese límite entonces los valores que dan estas integrales son los que se esperan clásicamente. El problema ya está planteado, ¿verdad? Entonces, Jorge ya tiene el algoritmo con el programa matemático y le va a enseñar a ustedes a usarlo. ¿Ok? En algunos libros más avanzados, lo que aparece es una separación entre las integrales para Fermi y para Bose. Le llaman las F sub nu y las G sub nu, que ya vienen tabuladas. Entonces, pero yo decidí irme por esta opción para plantearles esta situación general y que ustedes manejen mejor el programa de matemáticas para resolverlas. Un método numérico. Ok. Bueno, lo que viene aquí es cierta parametrización para nosotros decidir en qué régimen estamos. Si podemos utilizar un régimen clásico o un régimen cuántico. Entonces, o sea, ¿cuáles son los efectos dominantes? Si los clásicos o los cuánticos, ¿bajo qué circunstancias dominan los efectos clásicos y bajo qué circunstancias dominan los efectos cuánticos? De cualquier forma, lo cuántico es más general, entonces estas expresiones que son deducidas ya para los cuánticos deben de contener a los modelos clásicos, ¿verdad? Entonces, vamos a definir lo que se llama un parámetro de degeneración.
El parámetro de degeneración lo vamos a definir con la letra, entonces, psi minúscula, y lo vamos a definir como E a la menos beta mu. Resulta que esto es 1 sobre lambda, el lambda que definimos antes, que era el lambda, acuérdense que era E a la beta mu. Ese parámetro de degeneración va a ser un parámetro que nos va a permitir definir cuáles son los límites dominantes. ¿Cuáles son los efectos dominantes? Perdón. Entonces, bueno, vamos a recordar una expresión para un gas clásico en el ensamble gran canónico, solo para tenerlo de referencia. Esto nos va a servir de referencia para hablar que estamos hablando ahí de una cantidad que ya nos es familiar. En ese ensamble, ustedes tenían la relación mu entre KT igual al logaritmo de P entre KT por H cuadrado entre 2pi MKT a la 3 medios. Bien, vamos a partir de la ecuación de estado del gas ideal. P entre KT es igual a N entre B. Si ustedes vienen y escriben esto al revés, como 1 entre B entre N, les quedaría P entre KT igual a 1 sobre el volumen, a 1 sobre el volumen por número de partículas, o sea, 1 sobre el volumen específico. Vamos a utilizar también la famosa longitud de onda térmica. ¿Se acuerda que habíamos definido lambda sub T como H entre la raíz de 3mkt? Lo habíamos definido antes, esa longitud de onda térmica. Entonces, vamos a trabajar un poquito esto acá. Voy a trabajar el término, este término que tengo acá. H cuadrado sobre 2pi MKT a la 3 medios. Bueno, lo primero es que le saco la raíz al denominador y al H cuadrado para que quede todo en términos de una potencia cubo. Luego, vamos a escribir este H, que es la constante de Planck, en términos de la constante de Dirac. La constante de Planck es la constante de Dirac por 2pi. Entonces, aquí hay un proceso de racionalización en el cual introduje un raíz de 3 arriba y abajo para que me quedara aquí el 3, perdón. Este pi lo introduje aquí arriba para que me quedara la raíz, porque acuérdense que aquí estoy escribiendo h barra igual a h igual a h barra por 2pi. O sea, este h es h barra por 2pi. Entonces, después de simplificar ahí, lo que les va a quedar es la expresión raíz de 6pi por lambda térmica, porque esta que está acá es la lambda térmica y todo elevado al cubo. Entonces separo el término 6pi al raíz cúbica al cubo como 6pi a la 3 medios y queda lambda t al cubo. O sea que si le llamo a esta, al lambda t al cubo, le llamo volumen sub lambda, haciendo la analogía de que un volumen es una longitud al cubo. Ya habíamos utilizado esa nomenclatura de volumen sub lambda para llamarle a este lambda t cubo, así, volumen sub lambda. Tenemos nosotros que hay una relación, entonces acá que la relación para el potencial químico, mu entre KT, que era el que teníamos antes acá, era igual
al logaritmo natural de B lambda entre B por 6 pi a la 3 medios, donde B lambda pues es lambda t cubo y B es el volumen por número de partículas, que es el que habíamos visto antes acá. Que es P entre KT. O sea que si saco el signo menos acá y cambio aquí la forma en que están dividiendo los volúmenes, entonces me queda esta expresión. Si defino el parámetro psi como E a la menos mu entre KT, bueno, no lo defino, así lo tengo definido como menos beta mu, entonces psi va a ser B entre lambda por 6 pi a la 3 medios, porque lo estoy sacando aquí de esta expresión, ¿verdad? O sea, estoy sacando la expresión B entre B lambda, y entonces psi, que es esto, si saco de acá, digamos, la exponencial, pues entonces va a ser B entre B lambda, 6 pi a la menos 3 medios, o sea que el parámetro psi minúscula va a ser proporcional a B entre B lambda, porque este término que está acá es una constante de proporcionalidad. O sea, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener tres situaciones diferentes. Vamos a tener tres situaciones diferentes dependiendo del parámetro psi. Permítame ver el tiempo, todavía tenemos tiempito. Vamos a tener tres situaciones diferentes dependiendo del parámetro psi. Ya nosotros sabíamos que en el límite clásico, ya habíamos visto antes, porque nosotros ya habíamos establecido esta comparación. El B entre el B térmico era mucho mayor que 1, eso correspondía al límite clásico. Entonces, si B es mucho mayor que 1, eso equivale a que psi es mucho mayor que 1. O sea, lambda mucho menor que 1. O sea, lambda prácticamente tendiendo a 0, pero muy chiquito, muy chiquito. Entonces, si nosotros tenemos lambda mucho menor que 1, o sea, lambda casi 0, tenemos el límite clásico, que correspondería entonces a psi mayor que 1. A psi mayor que 1. Ok, entonces, axi, perdón, sí, axi mayor que 1. O sea, lambda mucho menor que 1, o sea, lambda tendiendo a 0. Vamos a ver aquí, quiero chequear el límite. Lambda era 1 sobre xi, ¿verdad? Entonces, si lambda es, si es muy grande, lambda es muy pequeño, está bien. Ok, en el límite cuántico tenemos que distinguir dos regiones. Y antes de seguir eso, voy a pararme un momentito y voy a cerrar la discusión y luego la voy a tomar porque es poco lo que falta, pero quiero quedarme un momentito aquí, unos 5 minutos. Entonces voy a dejar de compartir para tomar la lista y luego me vuelvo a conectar. ¿Ok? Estén pendientes ahí, por favor. Bien, voy a desconectarme y voy a volver otra vez.